Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando la semana, Rodrigo y Pablo. Con toda la bendición. Comenzamos una nueva semana. ¿Cómo están en estos días? De vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Todo de vacaciones? Sí. Bueno, aprovechando, porque estamos en enero, acá el calor. Allá en el invierno, no sé, capaz que le dan algunos días por la nieve, por los temporales. A todos los que están en Feria Puede Norte, ser. por acá están disfrutando en remerita, disfrutando de este calorcito lindo que hasta estamos hasta con refrigeración. Gracias porque estamos junto con Valeria grabando todo este programa Charlando en Familia. Y hoy tenemos un temazo. Cuando te metes a hacer las cosas a los cuales no estás llamado. Qué tema. Dame el dedo gordo, el dedo. En el dedo del ventilador. El ventilador. Sí, vamos a meter. Y la historia bíblica que tenemos es la historia del rey Usías. Gran hombre, ¿eh? Sí, Inventor. Es más, él estuvo como 50 años el reinado, fue el de los que más tiempo tenía. Todo venía bárbaro, todo venía muy bien. Hasta que se le ocurrió hacer algo porque dijo, yo soy el que sé siempre hacer todas las cosas bien. Y hay una cosa que nunca hice. Me voy a meter a hacer el sacrificio que hacen los sacerdotes, después de todo soy el rey, voy a dar la orden, me voy a meter a hacer esto que la verdad que me gusta, los sacerdotes, quemar incienso, preparar el pan de la proposición, Antiguo Testamento, ¿no? Y él va y dice, mire, vengo a hacer el sacrificio. Y los sacerdotes le dijeron, no, eso no te corresponde. Esto, vos sos rey, pero vos no te corresponde hacer estas cosas. No, ¿qué me va a decir ustedes a mí? Que no me voy a meter a hacer las cosas, que yo soy el que mando. Y no le pudieron impedir y él va. Y cuando va a empezar a hacer el sacrificio, le apareció una lepra en la frente. Y quedó leproso. Es más, lo tuvieron que sacar de apuro de ese lugar y meterlo en una casa donde murió leproso hasta el fin de sus días. Una historia que nos deja una enseñanza muy grande. Cuando uno se mete a hacer cosas que no debe hacer. Pero acá no estamos hablando de que nosotros nos vamos a meter a hacer ese tipo de cosas. Vamos a empezar hablando de cuando vos tenés una determinada función. Por ejemplo, vamos a hablar en la parte laboral. Estás trabajando en una empresa y sos un empleado y se te ocurre, dice, hoy voy a ser el jefe de este lugar. El jefe se tomó una licencia, se fue de vacaciones, falta una semana, yo voy a hacer acá, entonces voy a hacer cambio, voy a hacer esto otro. Y enseguida siempre hay alguno que llama, jefe, Claro. el empleado que quedó acá, como usted no está. ¿Cómo se llama ese dicho cuando no está el gato, los ratones están de fiesta? Claro. Sí, y vamos a empezar a hacer, está haciendo unos cambios enormes y usted no está y no está enterado de nada. El pobre jefe se tiene que suspender las vacaciones, aparece ahí, agarra y le dice, te vas de acá. ¿Quién te mandó a hacer cosas que no estabas llamado para hacer? Entonces este es el tema que vamos a alargar hoy, porque en todos los aspectos de la vida hay gente que se mete a hacer cosas que no debería hacer y por eso le trae unas consecuencias, no que te vayas a agarrar una lepra, pero sí que te va a tener grandes problemas en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el ambiente donde tú estás, en el barrio, en el vecindario. Te metes a hacer cosas que no te corresponden y vas a tener resultados negativos. ¿Qué te parece el tema, Rodrigo? Interesante porque hay mucha gente que se pone en un área que no le corresponde, ¿no? Y después las consecuencias son terribles, ¿no? Porque está esos que 2x3 tienen, y el caso que vos traías recién bíblico tiene mención a eso. Cuando vos realmente haces una cosa, pero tu corazón te lleva a hacer otra cosa y entonces te metiste a hacer una cosa que no te corresponde, ¿no? Porque cuánta gente hay que dice, por ejemplo, yo quiero ser periodista, entonces no lo soy, pero hago el trabajo de periodismo, investigo lo que está pasando en el barrio, investigo y encuentro que hay una situación complicada. Y entonces después vienen tus problemas, porque donde se entere la situación,
hay amenazas, no va a ser ni el primero ni el último que lo matan porque descubrió una olla podrida y olvídate del tema. Y no era policía. Y no era la policía, ¿no? Y entonces te encontrás con situaciones que están más allá de tu jurisdicción y sobre todo cuando vos, sea en el área que sea, vos tenés un proceso de capacitación, entonces vos sabés cómo moverte, cómo llevar las cosas. Cuando no tenés ese proceso de capacitación, el hacer una cosa que vos no estés aprendido o enseñado, ¿no? Porque puede pasar de las dos maneras, hace que la persona cometa sus errores garrafales y las consecuencias pueden ser muy trágicas en algunos casos. Este caso en la familia, y voy a tocar un tema que generalmente lo llamamos nosotros en consejería prematrimonial o a veces hasta la matrimonial. El caso, se casan dos novios, cada uno tiene sus padres, y cuando se casan se aparecen una de las partes, dice, y decime una cosa, ¿por qué pusiste esta cortina en este estado si vos no estabas acostumbrado que en casa esa cortina se colocaba de esta manera? Para que yo enseguida voy, te la saca, no pide permiso a nadie. Che, ¿y estás haciendo la comida? ¿Estás haciendo? No, pero la sopa no se hace así, yo te enseñé a hacerlo. Sí, pero a mi esposo le gusta. No, acá vamos a hacerlo así, y se te metieron. Estás metiendo más que el dedo en el ventilador. No, te y se digo. te meten Estás en la metiendo casa. mano. Se te meten en la casa y después aparecen los líos familiares. Yo a tu madre no la aguanto. Se vino a meter en casa. Ah, tocaste tema. Generalmente que el 90% con quién es el problema. Pablo, decilo vos para que uno quede. ¿Cómo? Con el 90% con quién es el problema. Con la suegra. No. Vos sabés que yo en ese caso nunca tuve problema. tuviste, Mi suegra no. fue una santa. Sí, la mía también. La Mi mía suegra fue una también. Y la santa mía también. Pero- Nunca se metió en nada en mi matrimonio. La verdad, tengo que decir, mi suegra fue una santa, fue una divina, y es más, terminó sus días en las manos de Cristo, entregándose a Cristo, alabando a Dios, no transaba con nada, que antes iba a la iglesia católica, por ejemplo. Un día le invitaron un día del patrimonio, le invitaron a la iglesia católica y dijo, yo a esa iglesia no entro más. Dijo, yo ahora soy cristiana de verdad, dijo. En el caso de mi madre tampoco, nunca se metió. Pero conocés casos. Pero Sí. conocés. Sí, conocemos Y si yo te casos. digo, chiste de suegra, ¿cuántos Uy, conocés? Oh, No, miles, por miles. favor. Sí. Por favor. Claro. Entonces, ¿por qué tiene esa fama? ¿Y por qué, escuchá, por qué, Valeria no opina porque todavía no tiene suegra, por No. lo menos no se le conocemos, pero por bueno. qué Pedro... Ojo, Pablo es suegro, ¿eh? Ojo, Pablo es suegro. Ah, el problema sería de Aida, No, que la suegra. escuchá, claro, el problema sería de ahí. Aida, sí. Yo en el caso mío, yo tengo a mi hijo viviendo a la vuelta de mi casa. Y yo voy a la casa de él si me dice o me invita a algo, o de lo contrario, el día del cumpleaños, si va a festejar o va a hacer algo. Pero conocemos cantidad de Pero casos no vivo de adentro gente de la que se casa de mete. mi hijo hizo su vida y bueno. Pero conocés cantidad de casos. Conozco 1000 casos porque lo tuve que ver en consejería. En consejería, Mi matrimonio sí, destruido por ese matrimonio motivo. destruido, sí. Es lamentable, ¿no? Pero he visto matrimonios destruidos por eso. Y no solamente matrimonios, he visto en otras áreas también, que ahora después las vamos a tocar. No, por ejemplo, y es un caso que yo lo he vivido, de tener amigos, pero esos amigos que son metidos en todo, ¿viste? Y entonces una amiga nuestra llegaba a casa y empezaba, vos tenés que hacer esto y esto y esto, vos tenés que hacer, y empezaba a digitar todo, y todos los miraban como diciendo, está, pero es amigo de papá y mamá, Claro. vamos a respetarlo. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que todos decían, ¿sabes una cosa? No la invites, si va esa persona yo no voy. ¿Por qué? Porque me empieza a digitar la vida, me empieza a criticar, a decirme que esto no lo tengo que hacer. Y me empieza a mandonear. Y empieza a mandonear, Claro. y tenés que hacer esto. Y entonces después se van cerrando las puertas y se quedan solos y solas. ¿Por qué? Porque se metieron en cosas que no le mandaron, arreglar situaciones de familia, situaciones de usos y costumbres. Por ejemplo, viene y dice un amigo extranjero que teníamos, el Uruguay es un país gris, le falta colorido, hay que cambiar todo, hay que darle alegría, claro, porque es diferente la idiosincrasia de la gente tropical que la gente que somos. Yo reconozco que en Argentina y en Uruguay somos un poco grises, ¿no? Sí. Un poco oscuros. Pero hay usos y costumbres de formas de ser
que te pueden dañar un poquitito. ¿Y qué te venís a meter, a cambiar, a hacer todas las cosas diferentes? Y entonces esas cosas uno tiene que tener mucho cuidado porque después se daña a la misma persona, porque la persona después queda aislada, porque ya no quiere, no lo inviten, si hasta la persona se van. Che, ¿qué pasa? Llegué yo y todo el mundo se va. ¿Y por qué? No te aguanta nadie. No te aguanta nadie. Sí. Es así. Es Yo que- lo mismo en mi matrimonio, es lo mismo. O sea, a mí no me digita la vida mi mujer no me digita la vida. Sí, querida. ¿Eh? No, Sí, lo digo querida. acá porque ella lo escucha. Tomá. Sí, sí. No, no, el Ella lo respeto. escucha. Mañana llamamos a Ida a ver qué piensa. Llamala, sí, llamala. Yo si tengo algo que hacer, o quiero salir con mis amigos, o tengo algo que hacer, yo no tengo que pedir permiso. Bueno, hay que reconocer que sos un tipo casero. ¿Entendés? Sos Yo soy un tipo casero. Un tipo casero. Pero también Entonces, también el día me que reúno- Tengo mi vida salís, social. Me reúno con mis Estudias, amigos, sí. pero cuando, por ejemplo, ahora que pasaron las fiestas, ¿no? A Ida le invitaron a no sé cuántas despedidas por lo que había sido el trabajo. Despedidas de esto, de otro. Y lo mismo que yo me pusiera, Claro. no vas a tal despedida porque hacé tu vida. Yo tengo, O sea, tengo mi confianza puesta en Cristo, El tema que no en estamos una mujer. llevando es, incluso, esto termina también en una consejería matrimonial, el respeto de la otra parte Pero claro. a tener sus amistades, sus usos y costumbres y todo, y tener una parte en acuerdo, ¿viste? Para que no te dañe la situación. Exacto. Pero ese es el tema. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. ¿Cuál es el límite en donde vos te tenés que meter o no? Ejemplo, si mañana, voy a poner un amigo tuyo. Yo te voy a decir, por ejemplo, Iba a decir un disparate antes, y antes las neuronas me censuraron antes de decir algo. Entonces, un amigo tuyo, un íntimo amigo, pim pum, salí, de repente fuiste a hacer un mandado, viste la esposa de él con otro. me pasó. ¿Te metés Me o no pasó, te metés? me ¿Te pasó. transformás siendo Me el- pasó y tuve que encarar las dos formas. ¿Entendés? Porque hay un límite. Me pasó y tuve que encarar las dos formas. La primera me metí. ¿Entendés? ¿Y cómo te fue? Me metí, entonces hice una reunión con los dos en un bar y le dije, vos estás engañándolo a él. Le dije, te vi en tal lugar, a tal hora, así. Yo soy un tipo que va de frente siempre. Te guste o no te guste. Si no te gustó, mala suerte, arreglate con Dios. Yo qué sé. Te vi en tal y tal situación, le dije. Entonces la muchacha me lo entró a negar. Entonces agarró y le empezó a hacer la cabeza a él, en la mesa, y le empezó a hacer la cabeza a él. ¿Vos vas a creer eso de mí? Y vos vas a... Y bueno, entonces yo agarré y dije, bueno, si quieren seguir así, sigan así, arréglense como puedan. Pero ¿qué pasa? Cuando vos pones las cosas en las manos de Dios y vos estás diciendo la verdad, Igual- nunca vas a perder. Igual te porque voy a la decir una justicia cosa. de Dios es infinita. Estamos Chao. hablando muchos años atrás, ¿no? Y sí. No había celular que sacara la foto. No había. La justicia de Dios siempre viene. Siempre llega, siempre llega. Cuando estás vos diciendo la verdad, siempre llega. ¿Qué pasó? Llega un día el muchacho de improviso, porque le quedó la semillita plantada de lo que yo había dicho, le quedó plantada, le cae de improviso, ¿y con quién la agarra? Con el muchacho que yo le había visto. Con el amante. Se terminó el asunto. Te llamó. Pablo, tenías razón. Se terminó el asunto. Me llamó, me dijo, mirá, tengo que pedirte perdón por lo que pasó, tenías razón. Bueno, así es la vida. Y me pasó la otra de decir, no me meto más, no me meto más. Hacé tu vida, oro, Padre, lo pongo en tus manos y sácalo a luz. ¿Y sabes lo que pasó cuando pasó eso? Al tiempo Dios lo sacó a luz, ¿viste? Pero ya yo no quedé en el medio del asunto. Dije, bueno, Señor, está en tus manos, arreglalo. Claro, porque hay un límite donde uno puede cruzar o no. Porque uno si no queda como un metido. Claro. Porque en el primer caso, básicamente, es para qué te metiste en nuestra relación. Exacto. O sea, palabras más, palabras menos, es el concepto.
Sí, sí. Entonces, vos podés terminar como siendo como un metido y vos decís, pero yo quise hacer lo bueno, yo quise dar un buen consejo, yo quise actuar de la mejor manera posible. Sí, ahora yo en ese caso, para mí en lo personal, preferiría que alguien viniera, si yo estoy haciendo algo malo, que viniera y que me encarara y me dijera, mira, vos estás haciendo esto mal. ¿Me entendés? Entonces, que me lo muestre, hoy en día por la palabra de Dios, que me lo muestre por la palabra de Dios, entonces yo le voy a decir, tenés razón, estoy haciendo las cosas mal. Y ahora voy a tocar un tema que se lo quiero explicar a la audiencia, porque la audiencia que tenemos en Charlando en Familia, recordemos, nos están escuchando por Facebook y por YouTube en Charlando en Familia. Nos están escuchando en 1450 en el dial, en Radio América, www.cx46.com, y nos están escuchando a través de Apocalipsis Network, La Trompeta Final, en una gran cantidad de plataformas, más de 40 en todas partes del mundo. Y los voy a informar del caso Astesiano. Es un tema que ha sido un debate en el Uruguay. Es un guardaespaldas personal del presidente del país. Sí, que aprovechando la situación que uno tiene por estar junto con él, hizo un trabajo personalizado para ganar mucho dinero, logrando pasaportes falsos para rusos. Sí, después y lo hizo, fue para varios más. Y no lo hizo desde el propio Casa de Gobierno en el tercer piso, cuarto piso donde él estaba. Entonces, este es el tema cuando uno se apropia de consejos o de situaciones que le permiten unos ciertos privilegios y, como dicen, le dieron una mano y se agarró hasta el codo. Y se agarró hasta el codo. Entonces, ahí está la persona que después, por supuesto, este hombre está preso hoy día, pero ha traído unas consecuencias enormes porque es el caso de la persona que aprovecha de estar al lado de un gran empresario, de un gran político, en este caso un presidente del país, para conseguir logros personales como en cierta forma lo hizo Usías. ¿Qué ganaba Usías? No, simplemente decir, yo hice lo que ninguno hizo. Hice de sacerdote siendo yo el rey. Y bueno, estas consecuencias han pasado y este es uno de los consejos que tenemos que tener cuidado a las personas que están teniendo personas de confianza dentro de su trabajo, de su familia, de su empresa y de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que se meten a hacer cosas a las cuales no están llamados, no cumplen las funciones que se les llamaron para hacer y simplemente se aprovechan de la situación para conseguir logros personales. Este es un tema que se ha dado un debate que, mirá, hace como 6 meses que estamos en el Uruguay con este tema, el hombre está preso, pero no es la primera vez, no es la primera vez de alguien que usurpando la situación privilegiada, podríamos decir, del trabajo, se aprovecha a hacer cosas que no debería hacer y esto es unas consecuencias que en este caso trae para un país. En este caso el presidente de la República sabía quién era. Claro. Hacía 26 años. Quedó muy dañado. 26 años sabía que el hombre había estado preso 2 veces por estafa y por una cantidad de delitos más las 20 y pico de, bueno, ahí tocas un tema muy de importante. Investigaciones que tenía el hombre en 26 años. Ahí está el consejo que también le damos. Hay personas que tienen amistades que no son buenas, que las tenían de antes y lo meten en la familia, lo meten en un negocio. Mirá, necesito un empleado, ¿qué me aconsejas? Te voy a aconsejar uno que está sin trabajo, ¿por qué? Porque lo echan de todos lados. Te voy a aconsejar un amigo y aconsejaste a alguien que después quedaste mal porque metiste a alguien que tenía un muy mal testimonio, vos lo sabías y metiste a alguien que no debías. Igual recomendar a alguien hoy en estos tiempos es muy complicado. Es bravo. Es re complicado. Yo, por ejemplo, trato de no recomendar. Yo también. Porque lamentablemente me he llevado tan malas experiencias. Yo también. Tan malas experiencias de... Sí, bueno, pero este conocido, amigo, lo recomendás porque, mirá, en tal empresa falta alguien. Y lo peor de todos los cristianos, Sí, a mí me han dicho en lugares, me han dicho, con los cristianos no quiero saber de nada en cuanto a trabajos que he recomendado y me han dejado, olvídate. Y de ahí para adelante dije, nunca más recomiendo a nadie. ¿Viste? Por ejemplo, este es un buen consejo. Yo tenía un amigo que lo conocía de muchos años, después se convirtió a Cristo y tenía una empresa constructora, ¿no? Entonces viene otro amigo
también cristiano, y me dice, ¿conoces a alguien que pueda venir a hacer unos trabajos en casa? Son grandes los trabajos que hay que hacer. Yo dije, mirá, yo tengo un hermano en la iglesia que se dedica a eso. A los 2 días, el hermano me estaba llamando y me dice, loco, lo tuve que echar, dice, porque todo lo que me hizo se me cayó, se me rompieron todas las cerámicas, dice, me estaba haciendo un desastre en mi casa y tuve que contratar a otra persona. Sí, nos ha pasado. Por eso por eso te el digo. consejo que decía Rodrigo, cuidado en recomendar, es preferible no recomendar. Sí. Mandá tu currículum y que te manden, andá y poner el currículum por todos lados. Sí, como también le ha pasado a Ida, por ejemplo, cuando trabajaba en Tata. Una empresa uruguayo de alto nivel. Supermercado. Supermercado, cadena de supermercado más grande del país. Trabajaba en Tata y vino a trabajar al Uruguay Eduardito, de Dayana. Eduardito. Bueno, Eduardito de Dayana, excelente. Es un hermano de la iglesia, excelente. Testimonio. Hasta el día de hoy llaman a Ida por teléfono diciéndole, conseguime más como Eduardo. Porque Eduardo no solo llegaba media hora antes, sino que era algo especial. Y Eduardo, siendo un ingeniero, fue a reponer góndolas. Claro. Sí. ¿Entendés? Ante Pero la lo hacía. necesidad. Pero ¿qué pasa? Lo hacía con excelencia, Claro, lo que sí. hacía. A tal punto que hasta el día de hoy la llaman a Ida por teléfono y dice, conseguime más como Eduardo, porque lo amamos. Ante eso, entonces, se pueden aconsejar ciertas personas. Hay ciertas personas que yo creo que sí. Tienen que Lo que pasa es que reconocerse nunca los Pero sabés. frutos. ahí va el asunto también del discernimiento espiritual, si estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? De que vamos a hacer algo espiritualmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos no podés recomendar a un panadero para que cumpla una función de electricista. Claro, Es lo otro. Y bueno, claro. yo con tal de agarrar trabajo, es la persona que te Bueno, dice, pero yo sé hacer de todo y no soy claro, Pero técnico en estás nada. hablando, Pablo está trayendo un ejemplo de un ingeniero que termina reponiendo góndolas. O sea, tampoco era su trabajo idóneo. No. Pero ante la necesidad, Ante la necesidad. de no Sí. tener trabajo, sale a trabajar porque con eso no sería el sueldo de ingeniero, no sería el sueldo Era lo que había. Pero era lo que podía y lo necesitaba Claro. para cubrir sus gastos. Sí. Entonces, ¿y cuál es lo bueno de él? Es que lo hace con su mejor esfuerzo. Exactamente. Lo hizo, yo creo, como para Cristo, como para Dios. Exacto. Entonces, es un hombre que hoy en día no solo lo puedo recomendar. Es un ejemplo en la congregación. Son excepciones a la regla, podríamos Excepciones a la regla. decir. Porque hoy, con lo que estamos viviendo en el mundo, como decía Rodrigo, es muy difícil poder aconsejar a alguien. Yo voy con la contraria a la tuya. No aconsejas a nadie. Conocí ahora. a un muchacho que lo recomendamos para ir a trabajar donde yo trabajo y hizo las cosas pero muy mal. Y me dijeron, vos lo recomendaste. Sí, Oh. y eso te lo van a echar en cara todos los Una días. mancha. Toda la vida. Yo no lo recomendé y pensé que iba a ser buen, pero ahí fue donde empecé a decir, no recomiendo más gente. Mirá que donde yo trabajo es una empresa Zafral que todos los años toman un montón de gente Claro. y se arranca con muy Yo no poquito. recomiendo más nadie tampoco. Bueno, estamos Hoy en día, llegando- Yo he llevado currículum, Tomás, te entrego currículum. Exacto. El encargado del Claro, personal, claro. eso Es que no ahí tengo va, problema. ahí va. Ahora, Ahí está, te entregar digo, película. después manejalo como cualquier otro, no tengo nada que ver. Estamos llegando al último minuto de esta primera parte de este programa Charlando en Familia, pero este es un programa dedicado a advertirle una gran cantidad porque este tema es universal. Y te queremos decir que este programa de Charlando en Familia, si querés bendecir este programa, podés ir a HabitatNet si estás en el Uruguay, cuenta 1904 de Charlando en Familia, y si estás a nivel internacional, ¿cómo hacemos en Puerto Rico con el amigo Caleb? Bueno, a través de una aplicación que se llama ATH Móvil y es el número de teléfono 787-214-7143. A través de PayPal, que es paypal.me/Álvaro de Castro 49. Y en Uruguay podés hacerlo a través de Western Union, a través de MoneyGram, a través Otras de aplicaciones. Otra, otras, sí, no conozco otras. No, pero hay. Debe haber, sí. Hay más.
Más 598-9797-4868 y podés estar siendo uno más de, no solo de Charlando en Familia, sino de estar aportando para que se pueda predicar el Evangelio. La segunda parte vamos a tocar temas más espirituales, porque tiene que ver con la iglesia, los ministerios, los dones, los talentos. Vamos a un corte de este programa de Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Creo en un tiempo nuevo y sobre todo creo en una iglesia nueva, una iglesia que cambie, que salga a las calles, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Por eso esta canción que se llama Creo. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Lo decimos una vez más. Y creo que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Y seguimos en esta segunda parte de este programa Charlando en Familia y dijimos que a la primera íbamos a tocar un tema que tiene que ver un poco espiritualmente. Voy a contar una anécdota de un gran hombre de Dios, que le dijeron de joven: no estudies, no trabajes, hace un curso en un instituto bíblico y vas a ser pastor y vas a salir con un título del pastor y te vamos a entregar una iglesia y en esa iglesia no te preocupes, te van a pagar un salario y vas a vivir de esto tranquilamente. No, era Uruguay. Sí. No, fue acá en Uruguay, Fue acá en Uruguay. El caso No, que digo, porque vos decís eso y la gente está pensando, los pastores todos están más cómodos que un 5-0, Sí, un sí. dicho muy uruguayo que tiene estamos que ver con el hablando de fútbol. una denominación bastante tradicional. Pero en realidad el 90%, 90% de trabaja. los, de los No te pastores... vamos a decir que Trabajamos secularmente. no te está vamos bien. a decir que son Pero lo cierto es que este hombre cumple con los 5 o 6 años que hizo de estudio, le entregan una congregación que tenía unos 120 personas
a los pocos meses le quedaban 40, después 20, va a un retiro y estábamos varios pastores amigos, ¿no? Porque lo apreciamos mucho, es una persona un hombre de Dios realmente. Y le tuvimos que decir, vamos a formar un grupo y vamos a hablarle y decirle la verdad. Y fuimos y le dijimos, mira, sinceramente, se te va a seguir yendo toda la gente porque no tenés un llamado pastoral. Por más que hayas hecho un instituto bíblico, porque más hayas hecho y te conozcan la Biblia de tapa a tapa, eso no te habilita porque el pastorado es un llamado de Dios. Exactamente. Y si no tenés ese llamado, puedes ser un buen maestro, pero no sos pastor. Te recomendamos que renuncies a esa congregación y seas sincero y le digas, mira, yo no es mi llamado. Y lo hizo. Y lo hizo, respetamos enormemente a una persona que escuchó porque se metió a hacer algo que no estaba llamado a hacer. Y me he encontrado con otras situaciones. Por ejemplo, tenía una persona que soñaba con ser pastor. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? El hombre siempre hablándole a todo el mundo, porque yo sé que voy a ser el pastor que va a continuar. Cuando Álvaro se vaya, yo quedo como pastor de este lugar. Y entonces se lo planteé a mis autoridades, nosotros estamos bajo una autoridad, y él me dijo, mira, es muy sencillo, conseguir media docena de bancos, un púlpito y conseguir un lugarcito que vaya a arrancar ahí. Pero no tiene llamado, haceme caso. Bueno, así fue. Le dijimos, mira, te compramos seis bancos, un púlpito, conseguí tu lugarcito, un día viene y me dice, conseguí un lugarcito muy barato, no hay gente, no hay nadie, y arranca. A los 3 meses vino y me dijo, renuncié, yo no tengo ya, no venía nadie, no tenía llamado. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que sueña con ser un evangelista, un profeta, un pastor, un misionero, y se meten a hacer cosas a las cuales no están llamados. Y el resultado es un fracaso. Y el problema grande, como decimos en ese refrán, no es la culpa del chancho, sino de quien le rasca el lomo. De darle esas oportunidades a esa gente, de gente que no tenés llamado, pero de pronto te cubre una situación y es un hermano con buen testimonio. No estamos hablando de que sea un mal testimonio, pero está en el lugar incorrecto. El asunto es colocarlo en un lugar correcto. Y esto lo vemos en todos los lugares, por eso dije, esto es una parte espiritual. Y la otra es cuando vos tenés determinados dones y te mandan a hacer cosas en las cuales no los tenés. Por ejemplo, una persona que se necesitan milagros, pero la persona no fue llamado, tiene un don de sabiduría, tiene unos talentos muy especiales, pero no lo mandes a orar para que se produzca un milagro porque nunca va a pasar un milagro porque Dios no le dio ese don. Entonces, estos temas son muy importantes porque se decepciona a la gente o porque han recibido un llamado, porque vino un supuestamente profeta y le dijo, tú vas a ser pastor. Y me lo dijeron, y se lo creyeron. Y estaban esperando, entonces empieza a entrar a motivar que lo pongan en ese lugar porque recibió una palabra de un supuesto profeta. Entonces estas cosas son muy normales y muy comunes en estos tiempos, y el problema es el fracaso personal y al mismo tiempo la decepción que se le produce en la persona que está haciendo las cosas indebidas como lo trató de hacer Usías, tratando de hacer trabajo de sacerdocio cuando era solamente, exclusivamente para rey. Y entonces estas cosas traen consecuencias en la vida personal, pero también en la vida de una congregación. Porque después, si pones en un lugar una persona incorrecta, va a ser un desastre y va a destruir lo que de pronto otros hicieron. Es medio relativo. Bueno, a ver. Porque la Biblia dice que en todo trabajo hay frutos. Entonces, capaz que eso... Obviamente, yo conozco personas porque, vamos a ser sinceros, es muy difícil decir yo tengo este llamado y tener la certeza y convicción de que lo tenés. Porque si no, no se darían estas situaciones que vos estás planteando. La gente dice, yo creo que tengo este llamado, por lo menos a mí me pasa. Y está en uno, y es muy difícil decir, ¿lo tenés o no lo tenés? Creo y comparto con la experiencia que te dijeron, que en la cancha se ven los jugadores. Claro. Pero que le tenés que dar la oportunidad, porque en una de repente, ¿quién no se ha equivocado pensando, no, este no tiene un llamado? Sí, también ha pasado y eso. de repente explote o si no daba ni 2 pesos por ese hombre. Y sin embargo,
anda Sí, volando. sí. ¿No? Porque Puede ser. como decís una, se da la otra. Sí, puede ser, sí. Sí. Bueno, Entonces, también eso A es mí mal. se me dio al revés. es al revés? Se me dio al revés. De gente que se me aparecía en la iglesia, por ejemplo, y me decía, yo siento de predicar, pastor, me decían, y siento de que Dios me va a dar algo grande. Bueno, le he dado la oportunidad de predicar y uno discierne las cosas. Si o sea, nosotros que predicamos, que vemos de repente otras cosas, ¿no? Espiritualmente. Vos ves predicar a una persona y te das cuenta si tiene la gracia de Dios, si le cae en gracia a la gente, si se mueve la presencia del Espíritu Santo cuando predica, ¿verdad? O sea, los frutos. Tiene que haber frutos, resultados Frutos, pero... de la labor que hace. De la labor que hacen, bien dijiste, porque una cosa son los frutos de la labor que vos puedas llegar a hacer y otra cosa, y tienen que tener permanencia, tienen que tener permanencia, que no lo había en estas personas que me pasó a mí en este caso, ¿no? Claro. Que fueron varios que venían, "Ay, yo quiero predicar y yo quiero", no pasaba nada, ¿entendés? Entonces, está la otra parte de el fruto, que es otra cosa, no tiene nada que ver, que es el fruto del Espíritu Santo, que, Claro, que es otra cosa, sí. es otra cosa, no tiene nada que ver, pero la gente lo confunde eso. La gente confunde eso. Y después, en cuanto a los frutos, yo quiero ver la permanencia de cuando la gente esa que le predicaste viene a la iglesia. Ahí está el tema. ¿Entendés? Que hay resultados. ¿Qué resultados hay? ¿Entendés? El otro día me decía una persona que se tuvo que ir de la iglesia a causa de cómo estaba la iglesia donde estaba concurriendo. Y me dice, vos sabés que me recorrí todo Montevideo, ¿no hay un lugar donde congregarse? No le dijiste Lorenzo Carnelli, 10 10 no, está. no, La Paloma 2010. los jueves. Escuchá, nunca vino acá. Nunca vino acá. Pero supuestamente había recorrido todo Montevideo. Que fue algo Hay que recorrer todas las iglesias en Montevideo. sí. Son más de 800. Te vos. puedo asegurar que hay mucha gente en esa situación, Sí, que yo- y hay gente que está apartada, un gran porcentaje de esa gente que han venido y me han dicho, no hay dónde congregarse. Bueno, ya, ya no diste pie. ¿eh? En el caso mío, cuando tuve que tomar una decisión, ¿entendés? Oré y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer en este momento y en la situación que yo estaba viviendo con un hijo en la adolescencia que podía agarrar para cualquier lado en ese momento? Claro. ¿Entendés? Y bueno, el Espíritu Santo me mostró dónde tenía que ir, me mostró lo que tenía que hacer. ¿Entendés? Sí. Y yo con un llamado de parte de Dios, que yo nunca quise el llamado, yo nunca fui a mi primer pastor y le dije, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser predicador, o yo quiero ser esto, yo quiero hacer lo otro. Porque la gente se muere por ir a imponerle las manos a la gente. ¿Te diste cuenta de eso? Y no se dan cuenta, porque no leyeron la Biblia, porque no estudiaron la Biblia, que no impongas las manos con ligereza, dice la palabra de Dios, porque podés estar participando en el pecado ajeno. ¿Entendés? Pero sin embargo se mueren y tratan de empujarlo, si no se caen, tratan de empujarlo para que se caiga, ¿viste? Un remolino, ¿no? La cabeza ¿Entendés? va a quedar bien mal. Un Ahora- despeinado. Yo supe lo que tuve que hacer en su momento con respecto a mi vida espiritual. ¿Entendés? Sé el llamado que tengo, sé lo que tengo que hacer, sé el propósito que Dios tiene con mi vida, pero ¿cuántas personas están en la misma situación? No mucho. ¿Entendés? Yo te estoy diciendo, en esta semana nomás, no sé, recibí mensajes de todo tipo y llamados de todo tipo de personas que me dicen, no sé qué hacer con mi vida, recorrí medio Montevideo, no sé para dónde ir. Y literalmente te nombran pastores, te nombran iglesias, te nombran todo, y vos qué le vas a decir. Bueno, El tiene que ver. problema sos vos. Bueno, ya de paso, Lo más seguro están buscando una iglesia perfecta. Perfecta no la vas a encontrar. de paso les anunciamos. El día jueves tenemos la reunión de inmigrantes que ya lo comenzamos acá en Lorenzo Carnelli, barrio Palermo.
Lorenzo Candelli 10:70 entre Durazno y la de Flores. El viernes reunión de oración y el domingo a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, tenemos nuestra reunión en Lorenzo Candelli 10:70. Rodrigo. Camino a la Paloma 20:10, mañana martes, arrancamos con tiempo de oración a las 19:30, el jueves en el mismo horario y el domingo a las 11 de la mañana. Muy bien, y Rodríguez Cecilia Telechea. Jueves a las 19:30 horas en Vilar de Bo 1900 y también los domingos a las 18 horas. Y entonces vengan y vean. Y entonces, el tema es, que es la gran preocupación de todos en esa parte espiritual, darle el lugar correspondiente a cada uno para que cumpla sus funciones. Exactamente. Lo que pasa es que hay doble problema. Es una gran responsabilidad para el pastor. Claro. Porque la gente piensa que el ser pastor es tener un título, justamente lo que estabas hablando vos hoy. Y el ser pastor es una responsabilidad. Y es una responsabilidad tremenda, no conmigo que soy un hombre, no con Rodrigo que es un hombre, sino que es una responsabilidad con Dios. Porque donde vos te equivoques, te estás equivocando con Dios. Yo creo que la iglesia es el lugar donde tendría que facilitar que la persona desarrolle sus dones, sus talentos. Claro, exactamente. Entonces, tenemos doble problema. El primero es si, llámese pastor o junta, porque hay iglesias que funcionan con junta, tiene esa posibilidad de dejar crecer las personas en sus talentos y en sus dones. Porque vos recién mencionabas de predicadores. Un predicador no lo podés juzgar con su primer prédica. No, Exacto. claro. No. Porque la primer prédica de todos nosotros fue un El desastre. nervio. El nervio, Sí, se me trancaron ni esto. hablar, claro. Después de qué podríamos decir, de la cuarta, podría decir que empezó a acomodarse. Los zapallos en el carro. Exacto. Entonces, ¿estamos dispuestos a dar esos espacios para que la gente crezca y pueda desarrollar? Hay mucha gente que no. Claro. Hay mucha gente que piensa, no, yo tengo que hacer todo, tengo que llevarlo. Entonces, después te encontrás con la realidad que la gente se termina metiendo porque no le dejaron sus espacios. Claro. Ese es el tema que se da en todos los ambientes, en la política, en las empresas, En todo. en todas las cosas. En todo. Personas que no se le da el lugar correcto terminan haciendo después hasta la competencia. La historia de las famosas marcas de autos y todo, terminan los que no se les dio el lugar, que se van para otra empresa ni desarrollan un modelo competitivo que termina liquidando al otro. Honda era uno de los diseñadores de Toyota. Ford, Chevrolet, todas Claro. esas historias que son muy interesantes. Literalmente, ¿Sí? se llamaba Honda el hombre. Y el otro era Toyota. Era diseñador de Toyota y en un momento no le dieron el lugar y bueno, empezó a diseñar para él mismo y de ahí sale Honda. Por eso te digo, necesitas tanto discernimiento de las personas, porque no las podés moldear en todas. Porque alguna capaz que se está metiendo porque tiene el empuje, porque tiene las ganas, o porque está viendo que está haciendo las cosas mal y te dice, no, mirá que por este camino no vamos a ir. Y vos decís, y no tiene el cargo, no tiene, pero sí se está dando cuenta y después te arrepentís cuando ya la producción falló, cuando las Claro. cosas no estuvieron bien, o esa misma persona lo agarró otra compañía y la otra compañía explotó y vos quedaste, ¿qué pasó acá? Exactamente. Podríamos, O iglesia, podríamos decir lo mismo. Sí. podríamos tocar la oración de este tema en los últimos minutos de este programa Charlando en Familia, porque hay gente que nos está escuchando en este programa que al revés, tuvieron el llamado para hacer determinadas cosas. Estamos hablando de políticos, empresarios, estamos hablando de gente de iglesia que fueron llamados a eso y están huyendo y están en otros lugares haciendo otras cosas. Entonces también eso nos preocupa, porque en la vida creo que fuimos programados, diagramados para cumplir determinadas funciones en esta tierra, sean espirituales, sean empresariales, sean políticas, sean de cualquier orden y fundamentalmente en el tema de la familia. Los verdaderos roles que tiene que cumplir cada uno. Y por eso muchos en este momento están fracasando, están escuchando este programa y tendrías que rever
todo tu llamado, tus cualidades, tus dones, tus frutos, todas esas cosas que vos tenés para evaluar y decir, tengo que hacer un cambio de rumbo, tengo que hacer realmente lo que yo estoy llamado. Y siempre recuerdo una querida conocida nuestra que soñaba con ser profesora de educación física. Y viste que hay familias que dicen, en casa tiene que haber un profesional, elegí arquitecto, abogado, doctor. Y agarró arquitectura. Mi hijo el doctor. Claro, mi hijo el doctor. Y agarró arquitectura. Cuando terminó, le dijo, acá está el título. Ahora me voy a hacer el profesorado de educación física, que es mi llamado realmente. Sí, porque ahí está la persona a lo cual tiene eso, pero a veces la imposición de la propia familia y de las presiones que hay sociales te hacen tomar caminos equivocados. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque no podemos presionar a las personas, porque podemos desviarlos y no hacerlos cumplir realmente las funciones. Pero el tema que hoy tocábamos con respecto al caso de Usías es cuando vos te metés a hacer algo que no tenés el llamado para eso, y entonces trae consecuencias muy graves en tu vida, por los que te rodean, y lo peor de todo, cuando te metes a hacer cosas que Dios no te llamó. Hay una frase que me gusta del pastor de Hilson, Argentina, que se llama Chris Méndez, y él dice, todo se levanta o se cae según los liderazgos. Sí. Y tiene mucha razón, porque en el ejemplo que vos estabas contando recién, si su padre, como líder de familia, la hubiera impulsado a la muchacha, bueno, no te gusta, tal vez te vamos a apoyar para que hoy vos termines educación física y después puedas poner tu propio gimnasio y esto y lo otro, no sabes hasta dónde puede llegar esa persona, ¿no? Ahora, como en el caso que mencionabas recién, no, tenés que recibirte. En este caso, bastante bien le salió porque se recibió y después, pero hay otros que llegan a la mitad de la carrera, como no lo sienten, no lo gusta, lo dejaron ahí, ya está, en mi casa me voy a trabajar y se pusieron a trabajar y no alcanzaron sus metas, objetivos y después siguen cargando con mochilas, después cuando tienen ya edad avanzada y dicen, uy, si yo hubiera hecho lo que yo quería, mi vida sería diferente. Mira, voy a poner el caso de mi hija y de tu hermana Fernanda. Fernanda siempre fue muy inteligente y un día se hizo un concurso para ser abogado por un día. Entonces querían y pusieron un caso y ella saca prácticamente el segundo premio en cerca de 300, resolviendo todos los problemas. Conclusión, la universidad privada le quería dar una beca para que estudiara abogacía. Y hablamos con ella, un privilegio, nosotros contentísimos, me dijo, yo soy llamado a ser profesora de historia. Entonces estamos comparando una carrera de abogacía con una profesora. Pero ¿qué pasa? Mi esposa y yo entendimos que el llamado a lo que uno quiere hacer es lo más importante y le dijimos, está bien. Nos hubiera gustado que hubieras continuado porque demostraste que podías hacerlo, pero hoy día está muy contenta con lo que hace, le ha ido muy bien, hasta ha escrito libros de historia, pero ¿qué pasa? Hoy podríamos nosotros habernos puesto en una posición contraria y haberla presionado para decir tenés que ser abogada, tenés que hacer eso, cuando tenía hasta resultados. Pero eso lo sabe solamente cada uno. Cada uno sabe realmente lo que le gustaría hacer. Entonces, bueno, pero tampoco te podés dejar guiar por eso. Claro. Porque en el caso de Usías era el rey y él quería dar el sacrificio. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, mirá qué caso distinto de otro rey también, que fue David. David sí fue sacerdote. David es tipología de Jesús. Fue rey, fue sacerdote, y David entró en el lugar santísimo a ministrar. Se comió los panes de la proposición. Se comió los panes. ¿Me entendés? Que era solo para sacerdote. O sea, claro, se movía en la gracia, pero su función fue más que nada rey, ¿no? Fue rey. Sí. Su función fue rey. Su función fue rey, pero... Y tuvo a Sadoc. Es una excepción a la regla esa. Es una excepción a la regla. Claro, pero... Como todo. Como quien dice, también está permitido tapar agujeros. Exacto. Tapando agujeros. Nosotros lo hemos hecho todo. Sí, sí. Pero hemos tenido que hacer cosas que... Pero Saúl, por ejemplo, es el mismo caso de Usías. Claro. Saúl, exacto. Es el mismo No caso. aguantó, no... Pero, ¿sabes una cosa? Hay muchos que están escuchando este programa y se están dando cuenta que tendrían que haber hecho otras cosas.
incluso empresarialmente, quizás en su futuro, en la carrera o la profesión que escogiste, hoy vamos a orar por ti. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y nosotros queremos que no se malogre el resto de tu vida porque estás haciendo cosas que no te sentís bien. Vamos a hacer una oración, Rodrigo, por una gran cantidad de audiencia que nos está viendo a través de este programa, que dice, este es mi tema. Para que todavía, aunque tenga 30, 40 años habiéndose equivocado, siempre hay tiempo para volver a la senda a la cual tú has sido llamado. Yo creo que lo más importante es descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Exacto. Porque cuando vos descubrís donde Dios te quiere, vos sos feliz. Sí. Vos estás contento. Exactamente. Aunque a veces no tengas los resultados inmediatos. Y a veces Dios te tiene con un propósito en un lugar. Exacto. O sea, no es necesario que seas pastor, que seas nada. No, Te no. tiene Dios ahí con un propósito, andás a ver para qué. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sentís que ese es el propósito de tu vida, Sos feliz. sos feliz, Tenés una vida feliz. feliz. Y bueno, a veces hay que desechar cosas, ¿no? A veces hay que pagar un precio muy alto. Exacto. Pero, bueno, Porque si otra, Dios... otra si Dios- historia, si usted dijo, no, mira, yo voy a renunciar. Si y Dios quiero está en el ser asunto, sacerdote. yo siempre que Dios esté en mi caso, estoy hablando de Sí. mí, ¿no? Si Dios está en el asunto, yo creo que Dios está en el asunto, yo tranquilo y en paz y bendiciendo a Dios y alabando a Dios en todo. ¿Viste? ¿Entendés? Y si Dios te tiene en ese lugar, por algo te tiene en ese lugar. Y creo que el ejemplo de David es muy gráfico, Es bien fácil. porque él recibe un llamado para ser rey. Claro. ¿Y cuántos años lo tuvo que esperar? Uf, una Ahí cantidad. está. Como 10 años por lo menos estuvo como jefe del ejército. Últimos 2 minutos de este programa. Más los Vamos a otros orar años. por esa audiencia que en este momento Por eso te digo. tiene que definir su vida. Pero ¿qué era lo que lo convencía? Que estaba... ese Que él era- sabía el propósito. Él sabía el propósito. Entonces, si vos sabes el propósito en tu vida, si lo descubriste, No podés perder la paz. mantenete firme. Y no podés perder Si la no lo paz. descubriste, conectate más profundamente con Dios. Claro. Vamos a orar entonces. Amado Dios, en esta hora queremos presentarte a aquellas personas que tienen muchas dudas en sus vidas. Que tal vez lo que están haciendo en este momento no sea lo que quieren, sino que al contrario, se han dado consejos, se han metido porque de alguna manera su corazón arde por otras cosas, por otros momentos, por otras realidades. Pero Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar en el propósito, en tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Señor, aquellos que lo han descubierto y tal vez hoy le esté saliendo mal todos los proyectos que tú le has puesto en sus manos, que los ayudes a mantenerse, a sostenerse, Dios mío, a ser valiente en medio de las adversidades, porque en algún momento las cosas van a cambiar. Pero oro especialmente por aquellos que no saben el propósito en su vida. Dios mío, para que haya una apertura espiritual y puedan comprender qué realmente le da sentido a su vida. Señor, te doy gracias porque siempre nos escuchas y no importa dónde las personas se encuentren en este planeta, ahí estás tú para tratar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, recibí esta oración y les recordamos que este programa es Charlando en Familia. Vos podés entrar en Facebook y en YouTube y poder hacer comentarios sobre este tema. Podés mandar también, llamar a Apocalipsis Network. ¿Cuál es el teléfono? 262-676-8422. 262-676-8422. Ahí te comunicas con Apocalipsis Network y ahí mandas tus peticiones, tus preguntas. En Uruguay también o la tenemos. necesidad. En Uruguay tenemos el más 598-9797-4868. Y se nos fue este programa, pero te queremos decir que mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta